Hola, muy buenas tardes y bienvenidos otro miércoles a Filmoteca Retiro. Aquí estamos una vez más con otra película reciente, un éxito reciente de taquilla internacional. Como saben, vamos a hacer ahora una pequeña presentación rápida contando un poquito pues, el contexto de la peli. Después la podrán ver en la pantalla que tienen justo debajo de donde estoy apareciendo yo. Y cuando termine, pues vamos a poder hacer un coloquio. Si les apetece, pueden enviar algunas preguntas por Twitter o al teléfono de WhatsApp que también tienen a la vista. Y si quieren, las pueden ir enviando ya y después yo pues las comentamos. Y si no, pues yo continúo ampliando un poco la información sobre esta película que vamos a ver hoy. Hace unas semanas, si ustedes estuvieron un poco pendientes de Filmoteca Retiro, presentamos Retrato de una mujer en llamas, que pues fue una película francesa muy exitosa del año pasado, y comentábamos pues, que en Francia se hace un montón de muchísimas películas, ¿no? Pues se hacen unas 200 películas al año, se producen películas muy diferentes, de muy diferente estilo, y entre ellas pues se hace bastante comedia. La que vamos a ver hoy, Las buenas intenciones, es una comedia y además se reúnen en esta película dos nombres que son muy importantes ahora mismo en el cine francés actual y que además están trabajando aquí por primera vez los dos juntos. Por un lado, está Gilles Legrand, que es el director de la película. A lo mejor le suena de pues, otras cintas bastante importantes que han tenido bastante trascendencia en los últimos años, como por ejemplo Vosotros seréis mis hijos, de 2011, o de El orden de las mandarinas, de 2015. Y luego, por otro lado, está Agnès Jacqui, que es directora, pero también es actriz, y en este caso aquí pues es actriz, es la protagonista de la película, y ella ha escrito varias obras con Jean-Pierre Bacri y bueno, pues ha obtenido a partir de ellas varios premios César, que son unos premios muy importantes allí en el cine francés, y pues tuvo también un mejor guión en Cannes, por una película que hizo en 2004 que se llama Como una imagen. Bueno, pues aquí se reúnen ellos dos como director y como actriz principal y lo que les decía, la película es una comedia, lo que pasa que es verdad que bordea todo el tiempo con el drama, porque el tema que trata, el argumento, es un tema muy social y además se estrenó en un momento en el que todavía teníamos muy reciente, y en Francia también se tenía muy reciente, de forma bastante especial, todo el drama que se vivió recientemente con los refugiados en Europa. Y entonces la película está un poco conectada de cierta manera con eso, porque lo que cuenta la película es la historia de Isabel, que es una mujer de unos 50 años, está en los 50 años más o menos, está casada, tiene dos hijos, vive en París, vive en una familia burguesa y es voluntaria de un montón de ONGs. Ella no tiene ninguna formación como trabajadora social, pero trabaja en un centro social con un grupo de inmigrantes, sobre todo, y a ellos pues les enseña francés, les enseña el idioma y les enseña pues más cosas. Y tal es así su interés por ser voluntaria, por ayudar, pues que se podría decir que tiene cierta adicción a la ayuda humanitaria. Y de hecho siempre está reivindicando ese compromiso suyo, a veces de forma un poco torpe, pues con todas sus amistades y sobre todo también en su propia familia. Entonces, es una manera, a partir de esta historia, de esta mujer, de esta situación, es una historia que le sirve a la película para hablar del altruismo, ¿no? La película se pregunta si existe de verdad un altruismo puro, incondicional, o cuáles son las motivaciones que tiene ese altruismo, cuál es el motor del compromiso de una persona, qué razones puede llevarla a ser solidaria y sobre todo lo analiza desde el punto de vista de si puede suplir, ¿no?, ese altruismo, si puede suplir las carencias de afecto o de conflicto familiar que haya podido tener una persona en su familia. Y bueno, pues la película se le ocurrió al director después de ver una obra de teatro. Él fue precisamente con el productor de esta película y que es un socio habitual de Legrand, Freddy Kerbrillon, fue a ver una obra de la dramaturga Leonor Confino. Y entonces ellos son bastante seguidores de esta dramaturga porque pues la consideran una autora que es muy honesta. Además, siempre en todas sus obras, de todas sus creaciones, ella hace muchas preguntas muy sociales y además
intenta, pues es muy políticamente incorrecta, ¿no? A ella no le interesa gustar a nadie, está siempre muy ajena a las modas, digamos, ella trata sus temas y por eso, pues lo que en diferentes entrevistas, lo que ha dicho el director y el productor, pues que les interesaba mucho, entonces fueron a ver una obra suya y se les ocurrió, le propusieron a la dramaturga que escribiera un guión sobre el compromiso social y humanitario y además porque ella tiene una experiencia, por lo visto su madre, pues trabaja bastante en este territorio y ellos mismos tenían una conocida que pues daba clases, una forma de alfabetizar a inmigrantes que llegaban a Francia. Entonces, pues también le sirvió como asesora de guión, ¿no? También las pusieron en contacto y le sirvió como asesora de guión. Y lo que las indicaciones que le dieron es pues que se plantease en la película, en ese guión, pues como en estos territorios, ¿no? De la solidaridad a veces están involucradas personas que tienen muy buena voluntad, pero que no tienen formación o que tienen muy poca formación y que apenas tienen medios para, pues, para solucionar problemas que realmente son muy complejos de nuestra sociedad. Y luego además también quisieron mezclar en la película una historia de una comedia que tenía un poco abandonada el director sobre una autoescuela que, bueno, pues él la había escrito hacía muchos años y la había dejado un poco ahí en el guión. Entonces también incorporaron, les pidió que incorporaran ese guión. Y lo que también le dieron la instrucción a la guionista fue de buscar situaciones cómicas, situaciones que, pudieran, que se pudieran dar al enseñar un idioma y la cultura de un país a un extranjero, que no tuvieran, que no fuera un drama social, que fuera una película políticamente incorrecta, porque ellos huían precisamente de eso, del drama social, ¿no? Lo que les encajaba era hacer algo mucho más agridulce y como en unas situaciones que pueden ser muy graves, también puede verse una vena cómica, ¿no? Puede verse una situación cómica. Entonces, lo que querían era eso, pues una película que no perdonara ni al que ayuda ni al que es ayudado, ¿no? Que le buscara las cosquillas a ambos. Es una forma de hacer una peli pues muy diferente de lo que ya lo verán, del tipo de películas que abordan estos temas. Y al director le encantó el guión que le presentó la dramaturga, se puso a hacer enseguida la película y para el elenco eligieron actores que en muchos casos no son actores profesionales. Y muchos de ellos, de hecho, están en las situaciones muy parecidas a las que reflejan en la película. Por ejemplo, van a ver a uno de ellos, que lo van a identificar porque se llama Radu, y este personaje está interpretado por Romeo Ustiac, que realmente es un inmigrante que no sabe leer, que no sabe escribir de verdad y que vivía bajo un puente en Marsella cuando lo conoció el director y cuando lo conoció el equipo de la película y lo reclutó para hacer la peli. Entonces, pues bueno, buscaron esa autenticidad en estos personajes, no buscaron a grandes actores porque pensaron que podría ser más difícil el efecto que ellos buscaban. Y por su parte, Agnes Jackie ha interpretado mucho este tipo de papeles, ¿no? De una mujer burguesa, progresista, y hay uno en concreto, Llenos de Vida, una película en concreto que si luego les apetece verla después de ver esta, porque ella es una actriz muy buena y les va a gustar mucho, pues que puede tener también cierta conexión, ya lo hablaremos después en el coloquio, con este papel. Y por último, si quieren, fíjense en la banda sonora de esta película. La banda sonora es muy curiosa, es una composición que ha hecho Armand Almar solo con guitarras, son guitarras de todo tipo, hay guitarras acústicas, hay guitarras eléctricas, laúd, hay de todo, y eso le permite pues hacer un montón de melodías muy contrastadas y además pues le da a la película un aire bastante, yo creo que bastante moderno. Así que nada, pues yo creo que les va a encantar la película. Nos vemos aquí, ahora en la pantalla va a aparecer la hora a la que comience el coloquio, que la disfruten y luego ya saben que si les apetece poner preguntas, poner comentarios, pues yo los recojo y los comentamos y le cuento más cosas. Que la disfruten mucho. Hola de nuevo, ya estamos aquí de vuelta de ver las buenas intenciones. Ya saben que ahora, pues después de la presentación que hemos hecho hace un ratito, antes de que empezaran ustedes a ver la película, pues vamos a hacer un pequeño comentario. Si quieren incluso un pequeño coloquio, nos pueden mandar sus preguntas al número de WhatsApp que tienen indicado o por Twitter también con el hashtag Filmoteca Retiro y bueno, pues yo la recibo y comentamos lo que les apetezca.
Nada, yo lo que, pues también les hablo un poquito más de la película, si les parece. Yo lo que les comentaba es que, como les decía, pues que esta es una película que el director le encargó a la dramaturga Leonor Confino, que es una dramaturga pues con la que él se identifica bastante con su estilo. Es una autora, digamos, muy honesta, que siempre hace, en todas sus obras hace muchas preguntas muy sociales y que, bueno, pues que además está un poco alejada de modas, no le interesa gustar a nadie, caer bien a nadie, digamos, con sus películas, no le importa ser polémica. Entonces, pues el director lo que él buscaba era hacer precisamente una película un poco políticamente incorrecta, ¿no? Lo que buscaba era, pues ya lo han visto, pues era un momento en el que el tema de los refugiados estaba muy vivo todavía en la sociedad, especialmente en Francia. Entonces, pues lo que se buscaba era hacer una película pues que jugara un poco con los clichés, que se alejara del tono que tienen habitualmente este tipo de películas, y lo que quería Gilles Legrand, el director, y también el productor de la película, que fueron juntos a proponerle hacer la propuesta de hacer las buenas intenciones a la dramaturga, pues lo que querían era salirse un poco de ese tono tan habitual, tan dramático, digamos, con el que se suelen tratar en general los temas sociales, y en particular pues algo como la inmigración, la integración de los inmigrantes en una sociedad, en este caso en la francesa. Entonces, pues bueno, aparte de crear digamos, esa comedia, ¿no? Esa película pues que está constantemente bordeando la comedia y el drama, pues el objetivo también era preguntarse, pues hablar de esas personas, pues que quizás seamos un poco todos, que tienen muy buenas intenciones, ¿no? Pues en este caso Isabel, la protagonista, que no tiene ninguna formación como trabajadora social, pero tiene muchísima energía, muchísimo entusiasmo, muchísimas ganas de trabajar por los inmigrantes. Y lo que se viene a preguntar la película es, pues bueno, que sin esa formación, pues que tal vez a veces se encuentre un poco perdida, no tenga ni siquiera los medios para abordar algo tan complejo, ¿no? de nuestra sociedad. Y en el fondo está hablando de altruismo, ¿no? Se está preguntando si el altruismo existe de verdad. Pues varias veces se lo dice su propia familia, varias veces se lo dicen los inmigrantes. Recuerden cuando se queda con el bebé de una de ellas, que le dice tú no eres buena. Recuerden pues los conflictos que tiene con esa nueva trabajadora social, él que parece que la está eclipsando un poco, ¿no? en sus funciones. Pues su propio marido, ¿no? Pues tienen que ir a terapia y este tema sale constantemente, ¿no? Pues que sí, que lo que te gusta a ti es la solidaridad, a mí mismo, como nos conocimos. Entonces, pues la película de alguna manera está preguntando eso, que si existe de verdad el altruismo, está cuestionando un poco las necesidades o las motivaciones o los impulsos que puede tener ese altruismo, ¿no? ¿Cuál es el motor que nos impulsa a este compromiso? ¿Existe un altruismo 100% puro o hay alguna otra razón que nos pueda llevar a la solidaridad, a ser solidarios? Yo creo que hay una escena muy, muy simbólica, más bien pues por la mitad de la peli, creo recordar, que es la cena de Navidad, ¿no? A mí me parece que es una película, una escena de una crudeza bastante increíble, ¿no? Pues porque todas esas buenas intenciones que tiene Isabel, pues que le está, pues a veces Isabel es un personaje que resulta un poco torpe, ¿no? A la hora de tratar, de trasladar sus intenciones, pues todas esas intenciones al final se acaban utilizando como arma arrojadiza, ¿no? Pues para echarse, para destapar como una olla a presión, pues todos los problemas que existe con su hermano, con su madre, pues con los hijos, y para tirarse los trastos a la cabeza. Entonces, pues bueno, quizás si entramos a valorar, ¿no? Pues cuál sería la respuesta a esa pregunta que formula la película en el caso de Isabel, pues efectivamente ya se habrán dado cuenta, Isabel no es el Dalai Lama, ¿no? Ella sí que parece que espera algo de todo lo que hace, y posiblemente lo que espere sobre todo, por encima de todo, sea recuperar el amor de su madre, ¿no? Isabel parece que no está en paz, que sí que es altruista, pero que es muy entregada, que no calcula todo lo que le va a suponer esa entrega absolutamente excesiva de dar dinero, de dedicarle un montonazo de horas, de meter a un montón de gente en casa, incluso estando en su propia familia. Y entonces, pues, pero en este sentido yo creo que el personaje se analiza mucho desde el punto de vista de la carencia de afecto, ¿no? Pues una carencia de afecto que le provoca un conflicto familiar que ha podido tener, ¿no? La relación que tiene es además muy interesante, que se establece ahí una relación intergeneracional, ¿no? La relación que tiene Isabel con su madre pues tiene una fisura
muy fuerte y ella pues lo que intenta constantemente es intentar repararla, ¿no? Luego está la abuela materna, ¿no? Que parece que tiene una relación incluso maternal con su propia nieta, pero sí que parece también que debió de ser muy dura con su madre, ¿no? Que interpreta Michelle Moretti. Y entonces, pues todos estos reproches que se van produciendo, yo creo que también es muy interesante, ¿no? Para hablar para abordar pues esos conflictos sociales, familiares, mejor dicho, entre diferentes generaciones. Y este tema, además, dentro de que las películas del director Gilles Legrand son muy diferentes entre sí, este sí que es un tema que ha sido bastante recurrente en su filmografía. Ya les digo que Gilles Legrand es uno de los grandes, bueno, ahora mismo de los nombres más importantes del cine francés. Y por otro lado, él hace películas muy diferentes unas de otras, ¿no? Crea universos muy distintos, le gusta mucho, yo creo, experimentar o irse por derroteros distintos, pero sin embargo sí que hay el tema de los padres e hijos, sí que está bastante tratado en varios de ellos, ¿no? Pues por ejemplo, si han visto Tú serás Monfil, el hijo era el que estaba constantemente también buscando la aprobación de su padre. Luego hay otra película que es bastante conocida suya, El odor de mandarín, que en este caso es un marido que sufre como su mujer va perdiendo el deseo hacia él, ahí se establece el conflicto. Y yo creo que aquí en las buenas intenciones pues es evidente que a Isabel la está persiguiendo la falta de cariño de su madre, ¿no? Y ella está buscando ese cariño, ese reconocimiento incluso, porque la madre parece que reconoce muchísimo más a su hermano que a ella, parece que lo valora muchísimo más, valora más su estilo de vida, valora más lo que ha conseguido. El de Isabel, pues parece que le importa menos o lo valora menos, ¿no? No le parece que haga algo importante o incluso pues le parece que lo que hace es completamente destructivo para su familia, para su vida. Y entonces, pues en ese sentido, creo que el conflicto con la madre es uno de los motores a los que se puede atribuir todas esas intenciones que tiene ella y un poco desbocadas. Pero luego también hemos visto, y como decía, que Isabel tiene un problema con su propia familia, ¿no? La familia se queja de que no le presta suficiente atención. Desde luego, no le presta la misma atención que le presta a todos esos inmigrantes con los que ella trabaja. Entonces, hay al final una frase que sí que me parece que es bastante redentora, que dice algo así como que una madre es alguien que da ejemplo, ¿no? Y al final de la película, pues la hija de Isabel, Zoe, pues parece que comprende a su madre, ¿no? Y eso le ayuda a madurar. Y entonces Isabel de alguna manera está jugando con esa fuerza, ¿no? Quiere inculcarle el valor a sus hijos y finalmente pues parece que de alguna manera lo consigue. La película, entonces, en definitiva, yo creo que lo que sí que quiere decirnos es que, pues, que todos podemos tener ciertos sentimientos de culpa, podemos tener ciertas carencias afectivas o podemos tener razones más o menos complejas que nos lleven a ser solidarios y que Isabel en este caso pues sí que lo que está buscando pues es ese amor o ese cariño y ese reconocimiento que no tenía. Y bueno, empieza, ¿no? Como se habrán fijado, la peli, pues lo que decíamos, está en cuanto al género, es una película pues que está constantemente bordeando el drama y la comedia. Comienza con un tono bastante de parodia, ¿no? Parece que pues sobre una forma de ser adicta a la ayuda humanitaria, adicta al altruismo, adicto a ayudar a los demás, ¿no? Que parece que tiene Isabel, pero finalmente ya ven que lo defiende bastante, ¿no? O sea, parece que viene a decir Isabel es una persona extremadamente compleja, no tiene por qué tener pureza en sus intenciones, pero finalmente sí que parece que defiende lo que hace, ¿no? Parece que dice, bueno, pues posiblemente hacer las cosas lo mejor posible o tener buenas intenciones, intentarlo al menos sea lo mejor que se puede hacer. Cabría pensar en este sentido, yo creo, si realmente el cine tiene esa posición, esa posibilidad de hacernos pensar, de hacernos cambiar, ¿no? Pues no vamos a decir que sea una heroína, ¿no? Que sea una película de superhéroes, pero bueno, sí que a lo mejor ese tipo de películas de superhéroes, pues al final algo nos queda, ¿no? Pues por lo menos nos lleva a la reflexión de decir, bueno, Isabel por qué hace esto, Isabel por qué hace lo otro, está bien hacerlo, nos hace pensar mucho en la ayuda, en la forma como se da la ayuda, en la condescendencia, en pensar lo que necesitan los demás por encima de lo que nos piden o por debajo de lo que nos piden, en cómo comportarnos, en la formación que se requiere para hacer determinados trabajos, en cómo tratar a los demás, ¿no? Como mínimo nos ayuda a pensar en todas esas cosas desde la comedia, ¿no? Es muy curioso. Esta película aborda un tema muy social, 100% social, y además que normalmente
se abordan de otra manera, pues nos lo aborda con una comedia, ¿no? Ellos no querían crear en ningún caso un drama social, querían reírse un poco de las situaciones que se pueden crear, ¿no? También en este tipo de trabajos, ¿no? Con el que se trabaja con un inmigrante que está en una situación muy delicada, que no conoce un idioma y que lo necesita, es imprescindible para buscarse un trabajo, pues también se pueden dar situaciones cómicas. Y luego también es muy evidente que querían jugar con los clichés, ¿no? Con los clichés pues de los inmigrantes. Hay una, ya lo habrán visto, hay un momento en la clase en la que empiezan a jugar con eso. Empiezan a preguntarle, bueno, pues tú que eres rumano, no sé qué, no, yo no soy rumano. Y en mi país, la chica árabe, no, pues mi marido no es como la gente se piensa que es, ¿no? En ese sentido, creo que también jugar con los clichés al final le resulta bastante bien, ¿no? O sea, y se producen unas situaciones divertidísimas en las conversaciones de la clase, como la que comentábamos, en las conversaciones, desde luego, con Elke, por ejemplo, también con la chica alemana que parece que ha venido un poco a eclipsar a Isabel, en la terapia con el marido, ¿no? También se producen situaciones bastante cómicas. Y es que una de las instrucciones que le dio, como les decía, el director cuando fue a ver a la guionista para encargar el guión, aunque luego él también lo trabajó bastante con ella, pero el guión es bastante de esta dramaturga, pues precisamente una de las instrucciones que le dio fue que hiciera algo políticamente incorrecto, ¿no? Que era como que le decía algo que a ella se le da particularmente bien, ¿no? Pues meterse en ese hilo tan fino en el que, bueno, pues no se perdona, digamos, no se perdona a nadie, ¿no? No se perdona ni a los que ofrecen la ayuda, ni tampoco se perdona a los que la reciben, ¿no? A mí me parece que es una visión bastante interesante de la ayuda humanitaria, ayuda mucho a la comedia y desde luego ayuda muchísimo pues, los diálogos, ¿no? De los personajes. Como yo les decía al principio en la presentación de esta película, el director no reclutó a actores profesionales prácticamente, con la salvedad de los dos protagonistas, el profesor de autoescuela e Isabel. La mayoría de los actores no son, la mayoría son actores poco conocidos o directamente no son actores, ¿no? Sino que son personas con nada o poca experiencia en la interpretación, pero que han vivido situaciones parecidas a las que van a representar, ¿no? Con esto el director buscaba un poco la autenticidad de los personajes, la autenticidad de los diálogos, la autenticidad de las situaciones, ¿no? Pues les pongo un ejemplo. Romano Ostie, que interpreta a Radu, es rumano y no, creo que lo he dicho antes, no sabía leer ni escribir de verdad. Vivía bajo un puente en Marsella con su familia y el director lo reclutó para hacer la película y para hacer un personaje pues que francamente se puede identificar muchísimo con lo que había vivido él hasta el momento. También hay, bueno, todos esos intérpretes, ¿no? Esa corte de alumnos que apoyan, que están con Isabel, pues todos tienen ese tipo de orígenes, ¿no? Luego está Chantal Joan, que interpreta a Chuang Mu, que tiene padres chinos, que regentan un estanco en París, la peli ya saben que está rodada en París, y nunca había hecho nada de interpretación en su vida, pero yo creo que pues, le está dando un realismo al personaje bastante interesante. Luego Yerrede está también bien el del mundo de la música, luego Salih Jabalá, que es la chica que interpreta a Sowaz, sí que pertenece a una compañía teatral que se llama El Fraingles, pero ella viene de Argelia y ha hecho muy poquitas interpretaciones y desde luego prácticamente nada del cine. Y bueno, la película realmente es para ellos toda una interpretación una experiencia muy nueva, ¿no? De interpretarse a mismos. Ah, bueno, luego también está Tiago, que es un chico que había hecho algunos monólogos y no y muy poquito más. Entonces, pues realmente ni siquiera él, que la actriz alemana, ni siquiera ella es especialmente conocida como actriz, aunque él que sí que la actriz que interpreta a él que sí que ha hecho más cine. Y luego está, por supuesto, el personaje de Agnes Jaoui, que es Isabel, que pues es bastante, como les decía, bastante conocida en Francia, no solamente como actriz, sino también como directora. Ha codirigido varias películas, ha ganado varios premios César, que son los más importantes de cine allí en Francia. Tiene incluso un premio al mejor guión en Cannes. Y ella no había trabajado nunca con este director, pero sí había trabajado con la dramaturga que se encarga del guión, con Leonor Cofino. Entonces, la había dirigido ya en una obra, en Les Uns les Autres, y he dicho en francés,
y bueno, pues ella, este tipo de papel que está interpretando aquí, pues de burguesa, ¿no? De una mujer con vida burguesa, progresista, que defiende unos valores, es un papel que ella suele interpretar bastante, ¿no? Es un papel que lo ha hecho ya bastantes veces, pues con esa ingenuidad que tiene Isabel, ¿no? Pues que con los pocos límites, con los pocos filtros, ¿no? Que puede tener para afrontarlo todo. E inicialmente una de las preocupaciones que tenían ella y el propio equipo, el propio director, era que el personaje pudiera resultar un poco antipático, porque ella, pues, tal como la presenta, desde luego la está presentando en un momento en el que se está cuestionando su voluntad, lo está cuestionando su jefe, se lo está cuestionando ella misma frente a la actitud de Elke, que es una persona formada, que ha venido a tratar a los inmigrantes de una manera muy distinta. Es una persona, por supuesto, que tiene el cuestionamiento de su madre, es una persona que tiene problemas en casa. Entonces ella está en un momento muy frágil y yo creo que el diálogo, el personaje, la interpretación reflejan un poco cómo ella siente todas esas inquietudes, ¿no? Entonces, ellos tenían mucho miedo de que esas actitudes que tiene, que pueden resultar pues, un poco linariscas, pues que resultara que cayera mal el personaje, tenían miedo, pero yo creo que realmente han conseguido hacer este papel que tiene tantísimos matices, que finalmente pues sale tan redimido, que yo creo que al final no es un papel que caiga mal y creo que en gran medida es gracias a la gran interpretación que hace esta mujer, pues que crea un personaje con sus virtudes, con sus defectos, que por momentos es muy insoportable, que por momentos es muy torpe, muy molesta, pero que en realidad pues lo que representa es un poco su humanidad, ¿no? La complejidad que tienen todos. Si se fijan, la película la sigue mucho a ella, ¿no? No es que quiera, no es que maree al espectador, pero sí que sigue mucho al personaje, pues para que sea pues el leitmotiv, ¿no? Todo el rato lo que ella va viviendo, cómo va viendo todo el rato es el punto de vista de Elke, el punto de vista de cómo mira a Elke, el punto de vista de cómo quiere crear la autoescuela, cómo va a celebrar la Navidad con su familia, cómo va a ver a su abuela, ¿no? Entonces, es todo el tiempo su punto de vista y yo creo que se le da una energía a la película muy particular y además que nos permite empatizar mucho con este personaje y eso pues lo hace mucho más cercano a nosotros. Luego, por supuesto, pues también se habrán fijado en la ironía que tiene el personaje de Elke, ¿no? O sea, pues la verdad es que eso yo creo que es un órdago bastante fuerte haber hecho pues esta chica joven, guapa, ¿no? Que Isabel percibe como doña perfecta, ¿no? Por así decirlo, que lo hace todo tan bien, que plantea de esa manera tan buena, pues cómo tiene que comportarse un trabajador social, pero que conecta directamente, si se fijan, con el tema de la película, ¿no? ¿Por qué somos solidarios? El que tiene que redimirse de algo, ¿no? O sea, el hecho de su parentesco con su abuelo, que ya se dan cuenta de la comicidad que tiene después, lo que se presta a los chistes con Isabel, ¿no? Pues cuando le dice pues yo quiero mucho a mi abuela, esto es algo que tú no podrás intentar, como luego pues ella se va de la lengua delante de los estudiantes, pues creo que entronca directamente con su papel ahí, incluso haciéndolo fenomenal, muchísimo mejor aparentemente que Isabel, también entronca con el tema de la película, ¿no? ¿Por qué tiene él que desarrollar este papel? ¿Tiene algún problema? ¿Tiene algo de lo que redimirse por el hecho de tener un abuelo que fue pues, el líder de las SS en Alemania? Pues a mí me parece que ahí le da una impronta, ¿no? Una carga muy significativa a la película porque realmente eso es algo de lo que es imposible redimirse. La nieta de Himmler, o creo que es sobrino nieta, ha escrito un libro hace no mucho respecto a este tema y realmente ya sí siente que ha llegado después de muchos años, de mucho pensarlo, a la conclusión de que no tiene que redimirse de nada como es normal, ¿no? Entonces parece que él que está cargando con una culpa que quizá no debería cargar. Luego hay otro papel que a mí me parece otro personaje que a mí me parece también bastante importante, que es el de la mujer francesa que está en la clase, ¿no? Esta mujer no es inmigrante, pero sin embargo, pues como otras personas en Francia, como otras personas en España, pues no ha estado posiblemente escolarizada. Bueno, necesita desde un nivel muy básico, pues aprender francés y aprender ciertos conceptos. Y esta mujer, como bien habrán visto, inicialmente pues tiene un rechazo brutal a los inmigrantes, ¿no? Hay un momento en el que lo dice él que, ¿no? Pues cuando ella dice después de estas clases voy a cambiar mi voto, pues ella dice no va a votar a Le Pen, ¿no? Pues parece que aquí también lo que nos está diciendo un poco la película es que toda esta actitud que ella tiene es la ignorancia, pero sin embargo la conexión con esta clase tan mestiza, conociendo pues las vidas de todos estos personajes,
pues le hace quitar un poco, ¿no?, esos prejuicios que ya traía, entenderlos mucho mejor y cambiar desde luego su actitud hacia ellos, incluso pues algo como el voto, ¿no? O sea, ese es también muy interesante ese papel. Y luego también, por supuesto, es muy interesante el papel del propietario de la autoescuela, ¿no?, con quien conecta Isabel para montar esa autoescuela social, ¿no? Al principio, pues también de nuevo está el tema de la película, ¿no? Pues ¿por qué monta la autoescuela? Al principio hablan incluso de beneficios que va a tener, de beneficios sociales, de beneficios como empresa, pero después parece que él mismo pues se mete en las necesidades de este colectivo, de este grupo de inmigrantes, en las necesidades que tiene, hace suyo la propia vida de lo que necesitan y él mismo se redime, ¿no? Él mismo de nuevo este viaje es constructivo para ellos y es muy interesante. Esta historia de la autoescuela viene de un guión previo que el director Gilles Legrand tenía ya metido en un cajón, bastante olvidado desde hace tiempo. Tuvo la idea de escribir una comedia en una autoescuela. Entonces, pues la recuperó aquí, ¿no? Al pedirle a la dramaturga que hiciera el guión basándose en esta historia, en este cuestionamiento, por así decirlo, del altruismo, pues también le entregó el borrador del guión de la autoescuela y le dijo, me gustaría que de alguna manera integraras también este elemento, ¿no? Le dio unos cuantos mimbres a la dramaturga para que elaborara el guión y uno de ellos fue este. No estoy tan segura de que fuera directamente esta trama, pero sí que a él le gustaba hacer alguna comedia en la autoescuela, parecía que el entorno le daba bastante juego. Y bueno, pues ya ven que el actor es extraordinario, un actor pues con una carrera relativamente corta, pero que desde luego está despuntando ahora en Francia, y yo creo que junto a Isabel es uno de los grandes activos de la película. La interpretación que hace, la comicidad que tiene, la vis cómica, la verdad es que es muy, muy interesante. Y luego hay, aparte de los personajes, creo que también hay algo muy simbólico y muy interesante, que es el apartamento de Isabel. No sé si se han fijado en cómo está diseñado, lleno de color, pues toda esa fantasía que parece que tiene Isabel en la cabeza, pues esas ambiciones que tiene, pues se pueden ver en las paredes del piso, ¿no? Tiene pues como ese lado inocente, con cosas de todo el mundo, muy recargado de objetos, y que pues parece que también se puede detectar esa actitud tan fantástica, tan generosa hasta cierto punto. Y bueno, y en el fondo pues establece también bastante un contraste con la clínica a la que va con el marido, ¿no? Yo creo que son dos ambientes, pues la clínica es muchísimo más fría que la casa de Isabel, como es lógico, pero bueno, que son contrastes que me parecen, como puesta en escena, me parece que son bastante interesantes. Luego también les comentaba que al principio, no sé si se habrán podido fijar en la banda sonora, que es una maravilla, ¿no? Con la guitarra, me parece, la banda sonora es de Armand Amar, y son todo guitarras, ¿no? Un montón de tipos de guitarras eléctricas, acústicas, hay un laúd, hay varias guitarras pues que interpretan música étnica, y me parece muy interesante pues al mismo tiempo la contemporaneidad que le da a la música y el universo tan rico que crea, ¿no? Tan sonoro. Me parece que ahí han acertado muchísimo con una apuesta aparentemente muy sencilla o muy concreta. Han conseguido pues una atmósfera muy buena. Y nada, y simplemente pues para terminar sí que les recomiendo, como les decía, tanto Gilles Legrand como Agnès Jaoui son dos nombres fundamentales ahora mismo de la cinematografía francesa. Estoy segura de que esta película, pues en mayor o menor medida, les habrá gustado. Y yo creo pues que del director pueden ver, por ejemplo, Lord de la Mandarín, él fue director ahí, es una de las más conocidas y de las más interesantes que tiene. Y luego tiene varias también como guionista, pero quizá esa es una de las más interesantes. Y de Agnès Jaoui, pues quizá Llenos de vida, que además interpreta un personaje que tiene algo que ver con quizá pues que tiene un puntillo como de spin-off, ¿no? Podría ser un spin-off del que interpreta aquí. Y Háblame de la lluvia, también es otra película interesante de ella. Pero bueno, sí que les recomiendo muchísimo que buceen en su filmografía, porque es una directora pues de la que pronto se estrenará algo seguramente, y que está bien seguirle la pista. Así que nada, pues hasta aquí la película de hoy, y les esperamos pronto. Tendrán nuevas noticias de la Filmoteca Retiro, como siempre, en los canales de la web y de siempre. Y muchísimas gracias por haber atendido a la película, y hasta la vuelta.